Secretos de la pintura, lo he llamado, espero que les guste muchísimo. Y este secreto empieza por la Toscana. Entonces nos vamos a parar en pleno siglo XV en la Toscana. Este es el paisaje habitual y el que impregnó los ojos del personaje que vamos a ver hoy. Olivos y viñedos por doquier. Hemos llegado entonces, Santiano, a la casa de Leonardo. Y aquí nos va a recibir entonces don Leonardo, a contarnos primero que su nombre de pila quedó registrado como Leonardo di Serpiero da Vinci. Entonces, si vemos, sí, Leonardo era su único nombre porque era del señor Piero da Vinci. Leonardo entonces pintó muy poco. Fue más ingeniero en lo ingenioso, en lo creativo, que realmente pintor o escultor. Este de Ginebra fue el primero, porque pues los retratos son un buen ingreso. Esta es la bellísima Dama del Armiño. La otra retratada fue la que en castellano diríamos la ferretera, porque estaba casada con un ferretero, pero era la amante del rey. Y por ser amante del rey, le pidió a Leonardo que la retratara. El esposo, el señor ferretero, entonces, pensando en cuál sería la venganza hacia el rey, cosa muy complicada, pero el ferretero muy inteligente, dijo, pues me hago contagiar de sífilis. Y así, pues mi querida esposa se la lleva al rey y el rey también quedará contagiado y condenado a muerte. Esta es Isabel del Este y aquí tenemos a la del gran secreto. Se conoce como Gioconda o Mona Lisa. Gioconda porque la encargó el esposo que era el señor Giocondo. El señor Giocondo era un gran comerciante de telas, de textiles, de sedas. Y ella era su esposa Lisa Gherardini. Y Mona Lisa, porque Mona es la abreviatura de Madonna, y Lisa porque pues era su nombre, Lisa Gherardini. Entonces no hay hoy en día duda de que la modelo era ella. Vamos a mirar primero el fondo, solamente el fondo de Mona Lisa. Vemos que es un paisaje. Amante profundo de la geometría. Apenas descubrió las matemáticas y la geometría, se engolosinó con ella y llegó a decir que era el lenguaje que teníamos Dios y nosotros, el de la geometría. Entonces el paisaje es en realidad un cuadrado perfecto de 53 por 53. Y está en la parte cálida y la parte fría, los colores cálidos abajo, los colores fríos. Todo esto es un experimento óptico de Leonardo. Al fondo podemos ver que el horizonte no está horizontal, cosa que tiene que tener alguna razón, porque un dibujante tan diestro, a pesar de que era zurdo, como Leonardo, pues no iba a cometer un error de estos. Se le achaca a que en su capacidad, en su estudio, podía intuir la redondez de la Tierra. Entonces, si superponemos la Mona Lisa a lo que es la curvatura de la Tierra, pues podríamos decir que sí, que esa era la intención de que no fuera completamente horizontal. Y pinta con los colores precisos para dar lo que se llama la perspectiva aérea o atmosférica. Una cosa es la perspectiva lineal, que me lleva a tener profundidad o a que las cosas se salgan según yo lo quiera ver y entender, y otra es
la perspectiva atmosférica. La perspectiva atmosférica que dice que los colores que más vibran están adelante y los colores que menos vibran están atrás. El famoso esfumato es la técnica que emplea Leonardo en esta tabla. Eso quiere decir que casi que punto a punto difumina la silueta de tal manera que no quede la línea, sino que siempre al lado de un claro hay un oscuro o al lado de la oscuridad hay luz, siempre. Entonces como que los entrelaza y eso es lo que nos da esa sensación de atmósfera. Vamos a fijarnos allá en el paisaje, en este puente, pero a nosotros nos interesa es ver el número que escribió en uno de los arcos del puente. Si nos fijamos, está el número 72. Ese 72 lo estudiaron muchísimo hasta que encontraron que era la pista que nos dejaba para poder ver bien a Mona Lisa. 72 pulgadas debe ser la distancia perfecta para que yo pueda ver a Mona Lisa. ¿Por qué? Porque esa era la estatura de Leonardo, es más o menos 1,80 centímetros. Ahora vamos a ver la composición. Cuando quiero encontrar el centro de un rectángulo, simplemente trazo dos diagonales y donde hacen intersección, pues ahí levanto una media y encuentro la media vertical, la media horizontal. En este caso nos interesa la media vertical. El cuadro está perfectamente partido por el centro y lo más interesante, partido por el centro de la pupila de Mona Lisa. Y su cráneo es todo un círculo, donde el centro de ese círculo es la pupila del ojo izquierdo de Mona Lisa. Esto dejó escrito, apasionado por la visión, por la óptica. Si le trazamos la primera diagonal y a esa una perpendicular desde el lado opuesto, vemos que pasa por la pupila del ojo izquierdo. Y si hacemos por la otra diagonal el mismo ejercicio, también pasa por la pupila del ojo izquierdo de Mona Lisa. Si desde ahí trazamos un triángulo equilátero, y si ponemos ese mismo triángulo equilátero invertido, respetando siempre el centro, vemos que se forma una estrella de 6 puntas. Y en la geometría sagrada, el hexágono implica la contención y la armonía del caos, la sutileza del delicado equilibrio del universo. Es la representación del cielo y de la tierra en los dos triángulos, ¿no? El celestial hacia arriba, el terrenal hacia abajo. Y este es el significado de un hexágono. Al estar ese hexágono que ya vimos construido en el centro de Mona Lisa, él la replica y ahí sale la colmena. Entonces no hubo nada al azar. Si cogemos el hexágono de la parte superior, donde está la cara de Mona Lisa, seguimos viendo que está la división por la pupila y trazamos las uniones dentro de los vértices del hexágono, vamos a encontrar que se forman unos triángulos. Este triángulo equilátero entonces lo vamos a ampliar y lo vamos a dividir. Al dividirlo, entonces me queda el de la mano derecha y al volverlo a dividir queda exactamente lo que conocemos como el ojo de Dios. Una universidad holandesa, la Universidad de Ámsterdam, hizo un gran estudio para analizar en nuestros gestos las emociones. Y este es el resultado del estudio del rostro de Mona Lisa, que indica felicidad en el 83%, desagrado en el 9%, miedo en el 6% y el enojo en el 2%.
Vamos a ver la mirada de Mona Lisa, que no tiene ni cejas ni pestañas. Dicen entonces los médicos que esta muestra de grasa que tiene en el ojo era porque tenía el colesterol alto. Y hay una gran diferencia en las dos comisuras de los labios. La del lado izquierdo sonríe, que es la del ojo que tanto hemos visto. La del lado derecho, si nos fijamos, no sonríe. Aquí podemos ver que cuando ya nos han hecho ver, podemos mirar, vemos diferente. Y vienen entonces todas las especulaciones. ¿Qué es un retrato? Es un autorretrato de Leonardo. Pues es apenas lógico que él estudiando las proporciones, pues todas sus obras estuvieran proporcionadas y proporcionadas por las leyes de la proporción. Entonces, por eso, pues simplemente coincide. Este es un retrato de otro artista, de Lisa Gherardini, y vamos a ver que sí completa la cara, o sea, sí es la misma persona. Dentro de todas las cosas, también han dicho que invirtiendo la media, ya ha descubierto que es por el centro. Si ponemos invertida la otra imagen, entonces está el Santo Grial. Y esta es una de las más interesantes, de los más interesantes de los estudios. Es prácticamente una calcomanía lo que terminó por ser Mona Lisa. De las 1650 capas de barnices, pinturas y transparencias que tiene. Entonces, podemos deducir que él la empezó en 1503 y no la terminó. Él decía, pues ya moribundo, que estaba inacabada. ¿Cuántos retoques le hacía? Más o menos podemos calcular que cada 3 días hacía un retoque. Apenas medio se secaba y seguía retocando. Este es el primer retrato que le hace Leonardo a Lisa Gherardini. Y al estudiarla vemos que las medidas son exactamente iguales, sino que la de la izquierda sí se le entrega al señor Giocondo, como fue el negocio, y la de la derecha, pues nunca la entrega, es su obra preferida, es con ella que está en todas partes. Rafael pues fue contemporáneo de Leonardo y visitó el taller de Leonardo. En el taller de Leonardo se encontró la pintura de una mujer, un retrato de una mujer muy bello, y él le hizo este retrato al dibujo, a la pintura de Leonardo. Él se lo hizo. Entonces acá podemos comprobar que la de Isleworth es de Leonardo, que tiene las dos columnas y que sí es Lisa Gherardini. Acá las podemos ver. Entonces la de la izquierda es la del Louvre, la de la derecha es la de Isleworth. Acá hay otro dibujo de Leonardo que se conserva en Chantilly y es Mona Lisa desnuda. Al sobreponerlas, sí vemos que puede ser el estudio anatómico de Mona Lisa. Y esta, que fue hecha simultáneamente en el taller de Leonardo y es la que está en el Museo del Prado. Acá tenemos la comparación entre la del Museo del Prado y la del Louvre. Se sabe que es una mujer muy rica, porque la seda que tiene es negra. Apenas estaban trayendo de las Américas un tinte de un árbol para poder teñir la seda de negro. Y era costosísima, solamente el señor Giocondo se podía dar ese lujo, porque si vemos Mona Lisa no tiene joyas, que era lo que se usaba para los retratos de las señoras y de los señores pudientes. Entre las curiosidades, pues está que a la muerte de Leonardo, pues fue del rey, que la puso en el baño porque le gustaba ver cómo lo miraba. La esposa de Kennedy, Jackie, fue la única que consiguió traer
a Mona Lisa a América. Mona Lisa estuvo en la Casa Blanca y sí pudieron disfrutar de poderla mirar a los 1,80 metros de distancia que se debe ver, y fue más visitada inclusive que en un día en el Museo del Louvre en París. Las colas eran inmensas para ver a Mona Lisa. Bien sabía la gente que no volvería a salir del Museo del Louvre. De aquí salió a Tokio, en Tokio fue que recibió la agresión, y desde ahí tanto el museo como el gobierno francés decidieron que la pintura no volvería a salir de París. Y esta es la casa de habitación actual de Mona Lisa, detrás de su cristal de seguridad, que desafortunadamente pues deja todo el reflejo de la parte superior y se pierde muchísimo de la obra.